Buenos días, comunidad universitaria. Mi nombre es Edgar Manjarres Orozco. Mi matrícula es la MX 06425. Buenos días, tutor, profesor. Bueno, yo el tema que escogí fue instituciones protectoras y alcances jurídicos de la propiedad intelectual, porque se me hizo muy interesante. La propiedad intelectual, ¿sí? La institución protectora que la regula, son instituciones gubernamentales, son sus alcances jurídicos y depende de la protección territorial, es decir, los efectos de sus regulaciones afectan a lo que corresponde a su jurisdicción y muchas veces y en ocasiones se extiende gracias a tratados con organizaciones similares y de alguna manera para que la propiedad intelectual sea respetada tiene que haber alguien que la regule y es la función que cumplen las instituciones protectoras, también llamadas oficinas, y su objeto principal es promover las protecciones de obras e invenciones, así como asesorar a los usuarios para realizar los trámites correspondientes, ¿no? Llámese inventores, llámese artistas, ¿no? Y es donde interactúan pues estos organismos, ¿no? Para que la propiedad intelectual pueda ser respetada se necesita que alguien la regule. Esta es la función que cumplen las instituciones protectoras con sus respectivas oficinas. Estos organismos son gubernamentales porque su alcance jurídico y protección es territorial, es decir, los efectos legales de sus regulaciones afectan el territorio que corresponde a su jurisdicción y en ocasiones se extiende gracias a tratados firmados con organizaciones similares con presencia en otras regiones, ¿sí? El objetivo principal de una institución protectora es promover la protección de obras e invenciones, así como asesorar a sus usuarios para que realicen los trámites correspondientes. Esto quiere decir cuando el inventor o quiere registrar su creación porque es obra de la mente, lo lleva a cabo en una oficina y es donde hace el trámite para otorgarle la protección a su obra, que se llama el patentado o la patente, ¿verdad? Cuando van a formular los requisitos para patentar su obra. Es importante destacar que aunque la institución protectora sea la que se encargue de examinar las solicitudes, es el Estado, se refiere al gobierno, el que extiende los derechos al titular. El organismo internacional, mejor conocido como la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo internacional que administra 24 tratados que abordan diversos aspectos de la regulación de la propiedad intelectual. También tiene función de mediar entre las diferentes instituciones. En su portal de internet, esta organización mundial se define como un organismo, especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, o sea, es un órgano mundial. El objetivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual consiste en desarrollar un sistema de propiedad intelectual que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y que contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.
¿sí? En el mundo existen diversas instituciones que se encargan de regular la propiedad intelectual. Algunas de ellas son la Oficina de Patentes y Marcas de allá de Estados Unidos, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina del Derecho de Autor de los Estados Unidos, la Sociedad General de Autores y Editores de España, Oficina Alemana de Patentes y Marcas, y en México existen las instituciones encargadas de la propiedad intelectual. En México las instituciones encargadas de administrar los procesos de propiedad, tanto industrial e intelectual, se divide en dos. Son el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el INPI, así en sus siglas INPI, y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es el INDAUTOR, ¿sí? Y de alguna manera es importante el que sepamos cuáles son los organismos en nuestro país que regulan esa situación en referencia a la propiedad intelectual. Las instituciones protectoras, sí, de los estados miembros de la OMPI se rigen bajo la mayoría de los tratados que esta organización administra. De cierto modo, las instituciones y los tratados firmados por estos organismos definen el alcance jurídico de la propiedad intelectual en su territorio. Los derechos de la propiedad intelectual se establecen también por las leyes nacionales, de manera que es muy normal que para un país pueda que para otro no lo sea, inclusive pudiera ir en contra de las leyes. Por eso cada país tiene sus propias leyes y tienen sus propias instituciones protectoras, ¿sí? Los derechos de la propiedad intelectual se establece también por las instituciones protectoras encargadas del reconocimiento y la protección internacional de los derechos de la propiedad intelectual. Por otra parte, hablamos que la propiedad intelectual fomenta la generación de nuevas creaciones, en cierta forma impulsa el crecimiento de un país. La propiedad intelectual, en conjunto con las instituciones protectoras, buscan disminuir la piratería. Ese es el principal objetivo. Y los productos apócrifos relacionados con creaciones protegidas bajo propiedad intelectual. ¿Qué me quiere decir esto? Las falsificaciones, compañeros. De alguna manera, cuando son obras literarias, novelas, películas, etcétera, por eso existe el derecho de autor, donde el artista, el creador de esta parte, protege sus obras para no sean falsificadas, ¿verdad? Para mí fue de suma importancia el darme cuenta qué tan importante son las instituciones protectoras que interactúan para proteger a la propiedad intelectual y los alcances jurídicos en la protección de la propiedad industrial son los secretos industriales, proyectos, ¿sí? Invenciones tecnológicas, negocios, ¿verdad? Y en el caso de creaciones artísticas, pintura, fotografía, grabaciones en CDs, ¿verdad? Etcétera, interactúa el derecho de autor para describir los derechos de la persona, ¿verdad?, que protege sus obras. Los derechos de la propiedad intelectual, en definidas cuentas, son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen darle al creador, de alguna manera, derechos exclusivos sobre la utilización de su obra
por un plazo determinado, ¿sí? Y hay una serie de requisitos, ¿sí? Pero esto ya se ve cuando se solicita una patente o se registra una marca, ¿sí? Pero eso ya es otra instancia, ¿verdad? De alguna manera, para mí fue muy retroalimentador el hecho de conocer que en mi país existe el INDAUTOR, ¿sí? Instituto Nacional del Derecho del Autor, el INPI, que es el encargado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Mis conclusiones como estudiante, ¿verdad? En el plano académico, para mí fue un autodescubrimiento muy importante en mi conocimiento, ya que estudio la carrera de Derecho, y el que me haya compartido mi tutor las herramientas necesarias para darme cuenta cómo está constituida, ¿verdad?, la propiedad intelectual, fue para mí algo innovador y muy retroalimentador en mi aprendizaje, ya que entendí en resumidas cuentas que, por ejemplo, un artista, ¿verdad? Un pintor, un escultor, un dibujante, un fotógrafo y un músico, ¿verdad? Y aquella persona que graba sus obras en CD, pues tiene que recurrir al INDAUTOR, que es el Instituto Mexicano Nacional del Derecho del Autor, donde él de alguna manera va a registrar sus obras y van a ser protegidas, ¿verdad? Y por ejemplo, un inventor, ¿verdad? Un inventor industrial, un ingeniero, ¿verdad? De alguna manera, una persona que desarrolle un proyecto industrial innovador, ¿sí?, va a recurrir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI. Yo agradezco que me hayan compartido estos conocimientos. Tutor, muchas gracias, fue muy retroalimentador para mi aprendizaje. Con esto concluyo mi conclusión personal y mi conclusión en materia académica. Muchas gracias.